1872 fue el año en que empezaron las dificultades económicas para Enrique Meix. En el mes de agosto, Manuel Pardo asumía el poder, convirtiéndose en el primer presidente civil en la historia del Perú. El nuevo mandatario había anunciado que no estaba dispuesto a continuar la irresponsable política de empréstitos de su antecesor, el coronel José Balta. Como era de esperarse, cualquier reducción en el presupuesto destinado al programa de obras públicas afectaba directamente a las construcciones ferroviarias del norteamericano, que aguardaba con inocultable inquietud las medidas del nuevo gobierno. El Perú ingresaba entonces a un largo y dramático periodo de crisis económica, que empezó con el agotamiento de los principales depósitos de guano en nuestro litoral. Esta situación, de por sí preocupante, se vio agravada aún más por la fuerte competencia que los abonos sintéticos producidos en Europa le hacían al producto nacional. Casi de la noche a la mañana, el Perú pasaba de ser un país solvente a uno que tenía todos los créditos cerrados en el extranjero. Eran tiempos de suma angustia para Enrique Meix, la época en que el Estado ponía en sus manos grandes sumas para la continuación de sus colosales proyectos había quedado definitivamente atrás. Cada vez con más frecuencia el empresario tuvo que apelar a préstamos personales para seguir adelante con sus obras. La situación del que antes fuera el todopoderoso Pizarro Yanqui, lejos de mejorar, empeoraba notablemente con el paso del tiempo. La angustia de ver cómo su imperio se derrumbaba ante sus ojos y la impotencia de no poder hacer nada para impedirlo era demasiado, incluso para un hombre del carácter de Enrique Meix. Poco después de la paralización de las obras, el ferroviario cayó en cama muy enfermo. Era tan grave su estado que, temiendo lo peor, su hijo Manfredo llegó de Chile para estar con él en sus últimos momentos. Pero el destino tenía reservado un inesperado y cruel giro en el futuro de padre e hijo. Cuentan que la presencia de Manfredo en Lima ayudó al viejo empresario a recuperar parcialmente la salud. Pero apenas este regresó a Santiago de Chile, el contratista recibió una carta en donde le comunicaban la súbita muerte de su hijo, víctima de un derrame cerebral. A pesar del enorme dolor que le causó esta pérdida, Enrique Meix sobrevivió a la dura experiencia. Toda su vida había sido un hombre de trabajo y no estaba dispuesto a morir en su cama sin presentar pelea. Con las escasas fuerzas que le quedaban, luchó tercamente por alcanzar dos objetivos: evitar su ruina completa y recomenzar los trabajos en los paralizados ferrocarriles. Para lograr esas metas, el tenaz empresario elaboró un astuto plan que compartió con el presidente Manuel Pardo en los últimos meses de su gobierno. Le escribió una extensa carta proponiéndole un nuevo negocio. Meix concluiría la línea a La Oroya con sus propios recursos, si a cambio el Estado le daba en concesión todos los yacimientos minerales que sus obreros pudieran encontrar al extender la ruta del ferrocarril hacia Cerro de Pasco, zona minera especialmente rica en plata y cobre. Era una jugada muy riesgosa y también la única carta bajo la manga que le quedaba al Pizarro Yanqui. El gobierno estudió largamente la propuesta. Finalmente, el compromiso se firmó el 3 de febrero de 1877 entre Enrique Meix y el nuevo presidente, don Mariano Ignacio Prado. El empresario terminaría el ferrocarril a La Oroya y continuaría la línea hasta Cerro de Pasco. Pero los fondos necesarios para la obra tendría que obtenerlos por sus propios medios. Para hacer frente a esta responsabilidad, el ferroviario hizo emitir papel moneda por la suma de 1.030.000 soles.
Conocidos por el público como los billetes de Meigs, pronto se convirtieron en un nuevo dolor de cabeza para el atribulado negociante. Porque apenas salieron en circulación con su firma, a la manera de un cheque al portador, estos nuevos billetes fueron combatidos por los bancos y casas comerciales del Perú, que se negaron rotundamente a aceptarlos como forma de pago. Día a día, Enrique Meigs, al igual que el gobierno que lo respaldaba, perdía más credibilidad ante sus asesores. Todo parecía indicar que el Pizarro Yanqui estaba finalmente acabado. El viejo negociador había librado la batalla con desesperación, exprimiendo sus energías como antes lo hiciera con su crédito y su reputación. Exhausto, presentía que pronto iba a caer el telón sobre el último acto de su dramática vida. En agosto de 1877, el Pizarro Yanqui llegó a obtener del gobierno del presidente Prado un decreto por el cual el Estado asumía la responsabilidad del pago por los billetes de Meigs. La norma legal le autorizaba incluso a realizar nuevas emisiones con el fin de brindarle un mayor capital para reiniciar sus actividades. Pero ya era demasiado tarde para Enrique Meigs. Sabía que se iba a morir. Se sentía cada vez más enfermo y el sólido optimismo que antes le había acompañado se derrumbó finalmente junto con sus formidables empresas. El mismo mes de agosto en que celebró su último arreglo con el gobierno peruano, el viejo empresario dictó su testamento. En él detallaba minuciosamente la manera en que debía distribuirse sus bienes entre sus herederos. También conformaba un directorio que debía concluir sus compromisos con el Estado. Pero la mayoría de sus propiedades se encontraban hipotecadas y sus deudas superaban en mucho al capital con que contaba. Tanto su familia como su flamante directorio heredaba sobre todo serios problemas económicos y legales. El imperio del Pizarro Yanqui desaparecería inevitablemente junto con él. La madrugada del 30 de septiembre de 1877, el viejo Meigs perdió su última batalla contra el destino y falleció mientras dormía. La construcción del que fue su más ambicioso y complicado proyecto fue retomada años después por inversionistas británicos que formaron la Peruvian Corporation y concluyeron en 1893 el ferrocarril central que une al Callao con La Oroya. Esta imponente obra continúa en actividad hasta nuestros días bajo la administración de la Empresa Nacional de Ferrocarriles.